¿Alguna vez te has preguntado si un solo hombre puede desafiar a un rey y a los mismos cielos? La historia de Elías es una de las más fascinantes y poderosas de la Biblia, en la que se muestra cómo un hombre, a pesar de todas las adversidades, logra invocar el fuego del cielo y revelar una verdad que sacudirá tus creencias. En un momento en el que la fe y la fuerza parecen estar en conflicto, la historia de Elías nos demuestra que ambas pueden coexistir y tener un impacto transformador. A través de su valentía y su fe inquebrantable, Elías logra cambiar el rumbo de toda una nación y mostrar que incluso el más humilde de los hombres puede tener un poder extraordinario. Pero lo que es aún más sorprendente es que esta historia no solo es relevante para los creyentes, sino que también puede enseñar lecciones poderosas a todos aquellos que estén dispuestos a escuchar. Así que prepárate para sumergirte en una historia llena de intriga, acción y, sobre todo, una profunda conexión con la fuerza y la fe. Bienvenido a la historia de Elías, un hombre que desafió a un rey y a los cielos, y cambió el curso de la historia para siempre. Los seguidores fieles de Dios pueden experimentar épocas de desánimo y agotamiento cuando se enfrentan a adversidades que ponen a prueba su fe. Incluso Elías, un destacado profeta del reino del norte de Israel, que fue testigo e instrumento de milagros extraordinarios, cayó en un profundo desánimo y miedo cuando el rey Acab desobedeció flagrantemente a Dios. Durante este tiempo de sequía que Elías anunció a instancias de Dios, el Señor cuidó de él de manera notoria, proveyéndole pan y carne para su sustento. Esta historia se relata en Primera Reyes 17. Elías, originario de Galaad, confrontó valientemente a Acab y declaró con firmeza que, debido a la desobediencia del rey, no habría rocío ni lluvia en los próximos años, excepto por la intervención de Dios. Luego, la palabra del Señor le llegó a Elías y le instruyó a refugiarse cerca del arroyo de Querit, al este del Jordán, donde los cuervos le traerían comida y él bebería del agua del arroyo. Él obedeció y vivió allí, confiando en la dirección divina y siendo provisto por Dios a través de los cuervos. Sin embargo, después de un tiempo, el arroyo se secó debido a la falta de lluvia sobre la tierra. Le respondió que solo tenía un poco de harina y aceite y que estaba a punto de preparar una última comida para ella y su hijo. Después de eso, Dios dirigió a Elías a la casa de una viuda que estaba profundamente afectada por la sequía y que estaba a punto de consumir lo último de su comida. Entonces, Dios le dio a Elías el poder de asegurar a la viuda que su jarra de harina y su frasco de aceite siempre se renovarían milagrosamente. Día tras día, esto sucedió y cuando el hijo de la viuda murió, Elías intercedió fervientemente ante Dios por su resurrección y el milagro fue concedido. El Señor le instruyó a Elías: «Levántate y ve a Sarepta en Sidón y quédate allí. He determinado que una viuda local cuyo esposo ha muerto te proveerá de sustento». Elías obedeció y partió hacia Sarepta. Al llegar a las puertas de la ciudad, encontró a una mujer recogiendo leña y le pidió agua. Cuando ella fue a buscarla, también le solicitó un pedazo de pan. La mujer le respondió que solo tenía un poco de harina y aceite y que estaba a punto de preparar su última comida para ella y su hijo. No obstante, el Señor tu Dios reveló la desoladora situación en la que se encontraba la mujer. Ella no tenía pan, solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba preparando lo que podría ser su última comida antes de morir. Sin embargo, Elías la alentó y le dijo que no temiera, que procediera como había planeado, pero que primero preparara un pequeño pan para él. Después, ella debería hacer uno para sí misma y su hijo, ya que el Señor, Dios de Israel, le había prometido que su recipiente de harina no se agotaría y su jarra de aceite no se secaría hasta que lloviera de nuevo sobre la tierra. La mujer siguió las instrucciones de Elías y tanto ella como su familia se mantuvieron nutridos por muchos días.
El recipiente de harina y la jarra de aceite nunca se agotaron, cumpliendo así la promesa del Señor dada por Elías. No obstante, el hijo de la anfitriona de Elías enfermó gravemente, perdiendo la respiración. En su desesperación, la mujer confrontó a Elías preguntándole: «¿Qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido solo para recordarme mis pecados y causar la muerte de mi hijo?». Sin dudarlo, Elías tomó al niño, lo llevó a su habitación en el piso superior y lo puso en su cama. Allí clamó al Señor: «Oh Señor, mi Dios, ¿por qué traer desgracia a esta viuda que me acoge, permitiendo que su hijo muera?». Entonces Elías se acostó sobre el niño 3 veces e imploró al Señor: «Oh Señor, mi Dios, te ruego que devuelvas la vida a este niño». El Señor escuchó la súplica de Elías y la vida regresó al niño. Luego Elías bajó con el niño en brazos y se lo entregó a su madre, anunciando: «Mira, tu hijo está vivo». La mujer, emocionada y agradecida, reconoció a Elías como un verdadero hombre de Dios y la palabra del Señor como auténtica. Este emocionante relato está registrado en Primera Reyes 17, capítulo, versículo 8 al 24. Más tarde, Dios llamó a Elías a un desafío espectacular contra los profetas idólatras en la cima de una montaña con vista al mar. En el momento decisivo, mientras los dioses paganos no respondían a los fervientes llamados de sus profetas, llegó la hora de Elías. Con una oración sincera, invocó al verdadero Dios, quien respondió con una demostración de poder impresionante. Fuego del cielo consumió el sacrificio en el altar de Elías, incluso después de haber sido abundantemente empapado con agua, demostrando así la supremacía del Dios de Israel. Desafiando valientemente a todo el pueblo de Israel, Elías convocó a una reunión en el Monte Carmelo y desafió a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la falsa diosa. A pesar de la obediencia de Jezabel al llamado de Elías y la convocatoria de Acab a todo el pueblo de Israel y los falsos profetas al Monte Carmelo, la multitud permaneció en silencio. Enfrentando a la vista de todos, Elías propuso una pregunta inquietante: ¿hasta cuándo seguirán dudando entre dos creencias? Les dio una elección clara: si el Señor es el verdadero Dios, entonces síganlo, pero si es Baal, entonces síganlo a él. Sin embargo, el pueblo se mantuvo en silencio, sin tomar una decisión clara. Esta situación reflejaba la realidad de la nación de Israel en ese momento, dividida entre la fe en el Dios verdadero y la adoración a falsos ídolos. Elías sabía que era el momento de tomar una decisión definitiva y estaba dispuesto a enfrentar a los profetas de Baal y a la falsa diosa para demostrar la verdadera identidad del Dios de Israel. Y así, la prueba en el Monte Carmelo comenzó, una batalla entre la verdad y la mentira, entre la fe y la idolatría, entre Elías y los falsos profetas. El resultado de esta confrontación tendría un impacto significativo en la nación de Israel y en la historia de la fe en Dios. Durante una época en la que la idolatría era muy común y los profetas del Señor eran perseguidos, Elías se mantuvo firme como el único profeta restante del Dios verdadero. En un enfrentamiento decisivo contra 150 profetas de Baal, Elías propuso una prueba para determinar quién era el verdadero Dios. Su desafío consistía en traer 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para él, y colocarlos sobre la leña, sin encender el fuego. Luego, cada grupo debía invocar a su respectivo Dios para que enviara fuego y consumiera el sacrificio. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. A pesar de la gran cantidad de profetas de Baal presentes, el pueblo estuvo de acuerdo con esta prueba justa y aceptó el desafío propuesto por Elías. Esta prueba ponía a prueba la verdadera divinidad y poder de cada Dios y demostraría quién merecía ser adorado como el único Dios verdadero. Con valentía y confianza en el Señor,
Elías estaba dispuesto a demostrar que no existía otro Dios aparte del Dios de Israel. Entonces, Elías desafió a los profetas de Baal a elegir un toro y prepararlo. Los profetas prepararon el toro y clamaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: «¡Oh Baal, escúchanos!». Sin embargo, no hubo respuesta de ningún dios. Los profetas danzaban frenéticamente alrededor del altar que habían construido. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos, diciendo que debían gritar más fuerte porque tal vez su Dios estaba ocupado viajando o durmiendo y necesitaba ser despertado. A pesar de que los profetas gritaban más fuerte y se mutilaban con espadas y lanzas, como era su costumbre, hasta sangrar profusamente, no hubo respuesta. Continuaron con sus profecías hasta el momento del sacrificio de la tarde, pero aún así, ningún dios respondió ni los escuchó. Después llegó el turno de Elías. Él pidió al pueblo que se acercara y reconstruyó el altar del Señor que había sido derribado anteriormente. Utilizó 12 piedras para representar las tribus de los hijos de Jacob, a quien la palabra del Señor había dicho: «Tu nombre será Israel». Con estas piedras construyó un altar en nombre del Señor y cavó un foso alrededor de él, lo suficientemente grande como para contener 22 medidas de semilla. Luego colocó la leña y cortó el toro en pedazos, poniéndolo sobre la leña. Instruyó a los presentes a llenar 4 cántaros con agua y verterlo sobre el sacrificio y la leña. Repitieron este proceso 3 veces hasta que el agua llenó el foso alrededor del altar. Cuando llegó el momento del sacrificio de la tarde, Elías oró: «Oh Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, deja en claro hoy que tú eres Dios en Israel y que soy tu siervo, actuando conforme a tu palabra. Respóndeme, oh Señor, para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios y has vuelto sus corazones hacia ti nuevamente». Entonces, el poder divino descendió en forma de fuego, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua en el foso. Al presenciar este asombroso evento, todos se postraron rostro en tierra y proclamaron de manera unánime: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Este impresionante suceso demostró de manera indudable la supremacía del Señor sobre los falsos dioses y está detallado en Primera Reyes 18, versículo 39. La multitud fue testigo no solo del fuego divino en las acciones de Elías, sino también de la ardiente llama de su ministerio en acción. Elías, profundamente conmovido por la rebelión espiritual de su pueblo y enfurecido con los falsos profetas de Baal, enfrentó estos desafíos en el Monte Carmelo. A pesar de estar en una desventaja numérica abrumadora de 80-50-1, su valentía era incomparable. Recordando los tiempos antiguos en los que David enfrentó a Goliat, Elías, al igual que el improbable héroe David, se enfrentó a sus adversarios con un fervor indomable. Su enfoque estaba puesto en la grandeza de Dios, no en la cantidad de enemigos. La perspectiva elevada de Elías alimentó su incesante coraje, el cual era esencial para cualquier líder, especialmente aquellos que buscaban fomentar cambios. Él era un reservorio de coraje, primero por su determinación que superaba cualquier duda. Incluso en desventaja numérica, estaba decidido a desafiar a Baal. En segundo lugar, su deseo de honrar a Yahvé prevaleció sobre cualquier temor, a pesar de los riesgos. Priorizó su devoción a Yahvé sobre todo. Finalmente, su compasión triunfó sobre su frustración con el pueblo, a pesar de su repugnancia por su conducta. Elías anhelaba que se volvieran a Yahvé en oración solitaria. En la cima de la montaña, canalizó ese coraje para invocar el fuego del cielo. El fuego en su corazón atrajo el fuego divino, sellando la derrota de Baal. Tras esta extraordinaria manifestación del poder de Dios, Elías demostró que el coraje es esencial para cualquier líder que busque hacer cambios. Elías fue llamado para otro milagro cuando oró por el fin de la sequía.
Dios respondió enviando una pequeña nube que pronto se convirtió en un diluvio abrumador. A pesar de sus triunfos, Elías se enteró de que la reina Jezabel había jurado matarlo. Temiendo por su vida, huyó al extremo opuesto del país y se refugió bajo un árbol. Allí suplicó a Dios que lo llevara a la muerte. Este momento contrastante está registrado en Primera Reyes capítulo 18 versículo 40 y 1 al 46. Luego, Elías instruyó a Acab a comer y beber, ya que podía escuchar el sonido de una lluvia abundante acercándose. Mientras Acab comía y bebía, Elías subió a la cima del monte Carmelo, se postró con el rostro entre las rodillas y ordenó a su sirviente que fuera a observar hacia el mar. Aunque el sirviente regresó varias veces sin novedades, Elías no perdió la fe y continuó orando. Finalmente, en la séptima vez, el sirviente vio una nube del tamaño de una mano que se acercaba del mar. Confiando en la promesa de Dios, Elías anunció a Acab que la lluvia estaba por venir y se preparó para su llegada. El ángel le dijo que continuara su viaje. En la séptima ocasión, noté una pequeña nube del tamaño de una mano emergiendo del mar. Inmediatamente, Elías instruyó a Acab para que prepare su carro y parta antes de que la lluvia lo detenga. Pronto, el cielo se llenó de nubes oscuras y viento, y una lluvia torrencial cayó. Acab se dirigió a Jezreel, con la mano del Señor sobre Elías, quien sujetando sus vestiduras corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel, tal como se describe en Primera Reyes 18, versículo 19. Elías, acompañado por Acab, continuó su viaje hacia Jezreel tras haber enfrentado y derrotado a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Durante su trayecto, el profeta notó una pequeña nube en el horizonte del tamaño de una mano emergiendo del mar. Reconociendo la señal de Dios, Elías instruyó a Acab para que prepare su carro y se apresuren antes de que la lluvia los detenga. Confiando en la palabra del Señor, Acab obedeció y se pusieron en marcha. Pero pronto el cielo se oscureció y el viento comenzó a soplar con fuerza, anunciando la llegada de una fuerte tormenta. La lluvia comenzó a caer en forma de torrenciales gotas, empapando la tierra sedienta. Sin embargo, gracias a la obediencia de Acab y la guía divina de Elías, lograron llegar a Jezreel antes de que la tormenta los alcanzara. Elías, con la mano del Señor sobre él, sujetó sus vestiduras y comenzó a correr delante del carro de Acab, en una muestra de su fortaleza y fe en Dios. Este hecho fue profetizado anteriormente por Elías, tal como se describe en Primera Reyes 18, versículo 19, demostrando una vez más la certeza de sus palabras y la protección divina sobre él. En resumen, el ángel le había dicho a Elías que continuara su viaje y con la ayuda de Dios, el profeta logró cumplir su misión y llevar a cabo la voluntad de Dios, enfrentando cualquier obstáculo en el camino. La historia de Elías y Acab en su viaje a Jezreel es un ejemplo de obediencia y confianza en Dios, demostrando que, con su ayuda, podemos superar cualquier adversidad y alcanzar nuestras metas. Después de los eventos en el Monte Carmelo, Acab informó a Jezabel sobre todas las acciones de Elías, incluyendo cómo había ejecutado a todos los profetas de Baal. Furiosa, Jezabel amenazó a Elías y prometió hacer lo mismo con él al día siguiente. Asustado, Elías huyó para salvar su vida. Al llegar a Berba, en el territorio de Judá, dejó allí a su sirviente y siguió solo por el desierto. Sin esperanza, se sentó bajo un árbol de enebro y suplicó a Dios que le quitara la vida, alegando que no era mejor que sus antepasados. Mientras dormía, un ángel lo tocó y lo animó a alimentarse. A su lado, encontró pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Después de comer y beber, el ángel le dijo que continuara su viaje. Elías volvió a quedarse dormido, pero el ángel regresó y lo despertó, animándolo a comer nuevamente antes de emprender su arduo viaje. Fortalecido por la comida,
viajó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, donde se refugió en una cueva. Allí, el Señor cuestionó a Elías sobre su presencia, a lo que él respondió expresando su celo por Dios y lamentando la apostasía de Israel, que había abandonado la alianza, destruido los altares y perseguido a los profetas de Dios. Se sentía solo y perseguido, pero esta parte de la historia de Elías no marcó su final, sino un momento de transformación. Dios no lo abandonó en su angustia, sino que lo fortaleció, lo reintrodujo en su llamado y le proporcionó la compañía y sucesión de Eliseo. Finalmente, lo llevó al cielo en un torbellino. En 1 Reyes 19, versículo 11, se narra cómo el Señor instruyó a Elías a posicionarse en el monte. Mientras esperaba, Elías presenció fenómenos poderosos como un viento fuerte que partía montañas, un terremoto y un fuego. Sin embargo, el Señor no se manifestó en ninguno de estos eventos. Después del fuego, vino un suave susurro, y al escucharlo, Elías cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva. La voz del Señor le preguntó de nuevo sobre su propósito allí, y Elías repitió su respuesta anterior, expresando su celo y frustración por la infidelidad de Israel. Luego, el Señor instruyó a Elías a regresar al desierto de Damasco y a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo para sucederlo como profeta. El Señor aseguró que Jehú destruiría a aquellos que escaparan de Hazael. Eliseo, siendo el sucesor de Elías y encargado de continuar su obra, recibió una promesa del Señor de preservar a 7,000 en Israel que no se postraron ante Baal. Esta promesa demostró la fidelidad de Dios hacia su pueblo y su compromiso de protegerlos de la idolatría y la apostasía. En medio de su misión de eliminar a aquellos que escaparan de Jehú, Eliseo tuvo un encuentro sobrenatural con su mentor y guía, Elías. Mientras caminaban juntos y conversaban, un carro de fuego y caballos de fuego descendieron del cielo y los separaron uno del otro. Este evento dramático y milagroso mostró la cercanía y el poder de Dios, quien estaba presente en medio de su pueblo y dispuesto a intervenir en su favor. El ascenso de Elías al cielo en un torbellino también simboliza la victoria sobre la muerte y la trascendencia del espíritu humano. Al igual que Elías, nuestra humanidad también experimenta agotamiento físico y emocional en nuestras vidas terrenales. En momentos de cansancio y desánimo, podemos sentirnos abrumados y olvidar que somos seres frágiles y limitados. Sin embargo, el Salmo 103, versículo 14, nos recuerda que Dios conoce nuestra estructura y que somos polvo en sus manos. Él nunca nos abandona ni olvida sus promesas, incluso cuando nuestra fe y memoria son débiles. Su amor y fidelidad permanecen inquebrantables a pesar de nuestras debilidades humanas. Por lo tanto, podemos confiar en que Dios estará siempre con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en todas las circunstancias de la vida. Elías fue plenamente consciente de la idolatría que prevalecía en Israel y sabía que era el momento para el juicio divino. Él predijo con precisión la llegada de una sequía y una hambruna que devastarían la tierra. Fue él quien proclamó este periodo de oscuridad en la historia de Israel, caracterizado por la total apostasía del pueblo y la abierta y desafiante rebelión del rey contra el Señor. Imaginar la valentía necesaria para un hombre que ora por el juicio sobre su propio pueblo, confronta a un rey maligno y desafía a cientos de falsos profetas en su devoción, es impresionante. Aunque Elías fue llevado al cielo hace mucho tiempo, todavía hoy nos enseña una valiosa lección. El verdadero liderazgo a veces requiere soledad y el coraje de expresar verdades incómodas. A través de él, somos testigos del poder impresionante de Dios. Elías no era un hombre perfecto, pero fue un instrumento poderoso en manos de Dios. Su historia nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, Dios está presente y puede usar a personas aparentemente insignificantes para cumplir su voluntad. Además, la vida de Elías nos enseña sobre la importancia de la fidelidad
y la obediencia a Dios, incluso cuando parece que estamos luchando solos contra un mundo corrupto. Él nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe y a no temer tomar una posición por lo que es correcto, incluso si eso significa enfrentar la ira y la oposición de otros. La historia de Elías, uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento, es una fuente de inspiración y enseñanza sobre el liderazgo y la fe en Dios. A lo largo de su vida, Elías enfrentó numerosas pruebas y desafíos, desde el desprecio y persecución de la reina Jezabel hasta la confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Sin embargo, en medio de todas estas dificultades, Elías demostró una fe inquebrantable en el poder y la protección de Dios. Él confió en que Dios lo guiaría y lo sostendría en cada paso del camino, incluso cuando se sentía solo y abrumado. El ejemplo de Elías sigue siendo relevante y alentador para nosotros hoy en día. En un mundo lleno de incertidumbre y adversidad, es fácil perder la fe y la confianza en Dios. Sin embargo, la historia de Elías nos recuerda que siempre hay esperanza y fuerza en Dios, incluso en los momentos más oscuros y difíciles de nuestras vidas. Su vida también nos enseña la importancia del liderazgo basado en la fe y la obediencia a Dios. A pesar de las críticas y la oposición, Elías permaneció firme en su propósito de servir a Dios y llevar a su pueblo de vuelta a Él. Además, la historia de Elías nos muestra cómo Dios puede usar a personas aparentemente comunes y corrientes para llevar a cabo su voluntad. A pesar de que Elías no era un rey o un líder político, Dios lo llamó y lo capacitó para ser un profeta poderoso y valiente. Su ejemplo nos anima a confiar en que Dios nos ha dado dones y habilidades únicas para cumplir su propósito en nuestras vidas. En conclusión, la historia de Elías es una poderosa lección de liderazgo, fe y confianza en Dios. Su vida nos inspira a seguir su ejemplo de confiar en Dios en medio de las pruebas y tribulaciones, y nos da la esperanza de que Dios siempre está presente y puede guiarnos a través de cualquier situación. Que su historia nos motive a creer en el poder de Dios y a seguir su voluntad con valentía y determinación.